Hola, mi nombre es Agustín y en este video vamos a ver la región del brazo, ¿sí? Bueno, la región del brazo es aquella región del cuerpo humano que se extiende desde el hombro hasta el codo. El hueso que se encuentra en esta región es el hueso húmero. Acá tenemos dos imágenes. Tenemos A, que sería la vista anterior del hueso, y B, la vista posterior, ¿sí? Acá, como podemos ver, el hueso húmero es un hueso largo que posee un cuerpo y dos extremos, ¿sí? O epífisis. Una epífisis superior y una inferior, ¿sí? Bueno, el cuerpo de este hueso, van a ver acá en el libro que dice que los 2/3 inferiores va a tener una forma prismática, o sea, una forma como de triángulo, y el tercio superior va a ser más bien cilíndrica, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Perdón, ¿qué quiere decir esto? Que en los 2/3 inferiores se va a poder ver, se van a poder notar tres caras y tres bordes. Vamos a tener una cara anterolateral, una cara anteromedial y una cara posterior, ¿sí? En esta imagen se puede ver bien. Esto sería la epífisis distal del húmero. Acá tenemos el borde anterior, la cara anterolateral, la cara anteromedial, el borde lateral, sería todo este bordecito, y el borde medial este, ¿sí? Y en la parte posterior estaría la cara posterior, ¿no? Bien. Bueno, ¿cómo podemos ubicar estos bordes y estas caras? Las podemos ubicar conociendo los accidentes óseos del hueso. Los accidentes óseos ya saben que son aquellas tuberosidades, líneas, surcos que poseen los huesos, ¿sí? Que depende el hueso, va a tener un nombre distinto porque se va a insertar o un músculo, o un tendón, o va a articular algún hueso con esa superficie ósea, ¿sí? Bueno, en la epífisis proximal o superior vamos a encontrar la cabeza, que es esto redondeado, que siempre va a mirar hacia arriba, hacia adentro y hacia atrás, en posición anatómica. Luego tenemos el cuello anatómico, que sería este bordecito, ¿sí? Después, lateralmente, vamos a tener el tubérculo mayor, anteriormente y medial, el tubérculo menor, que está acá. Entre medio de estos dos tubérculos va a estar el surco intertubercular, que se encuentra acá. Este surco intertubercular va a tener un labio externo y un labio medial, ¿sí? O interno. O labio lateral y labio medial. Bien, bueno, eso en cuanto a la parte de la epífisis proximal. Después en el cuerpo, más o menos por la mitad, en la cara anterolateral, vamos a encontrar una rugosidad que va a estar a esta altura más o menos, que es la B deltoidea, ¿sí? Que es donde se va a insertar el deltoides en su labio superior, y en su labio inferior se va a insertar el braquial anterior, que es un músculo que vamos a ver ahora. Bueno, bien. Después tenemos la epífisis distal. Vamos a encontrar lateralmente el epicóndilo lateral, que sería esta partecita de acá, donde se insertan los músculos del antebrazo, los extensores. Después vamos a tener el capítulo o cóndilo, que es esta superficie articular. Medialmente al capítulo vamos a tener la tróclea. Medialmente a la tróclea vamos a tener el epicóndilo medial, donde se van a insertar los flexores del codo, que van hacia el antebrazo. Superior a la tróclea vamos a tener la fosa coronoidea, y superior al cóndilo vamos a tener la fosa radial o fosita radial, ¿sí? Todo esto en una vista anterior.
Luego en una vista posterior, que sería esta imagen, la B, vamos a encontrar acá un surco donde va a transcurrir el nervio radial, ¿sí? Que se llama surco para el nervio radial, que es esta de acá. En la epífisis proximal lo que vamos a ver es el tubérculo mayor y se van a ver como unas rugosidades, 3 rugosidades en el tubérculo mayor donde se van a insertar los músculos del manguito rotador, que ya lo habrán visto en la clase de hombro. Tienen el supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, ¿sí? En la epífisis distal van a encontrar la tróclea. Podemos observar también el epicóndilo lateral. Y por encima de la tróclea, superior a la tróclea, tenemos la fosa olecraniana, que está acá, ¿sí? Bueno, bien. Esos son los accidentes óseos que nos van a permitir ubicar en el espacio al húmero, ¿sí? Saber si es un número derecho o número izquierdo, qué es anterior, qué es posterior, cuál es el extremo superior, cuál es el extremo inferior. Bueno, ahora vamos a volver a ver al húmero, pero en el atlas. Así ya vamos fijando los accidentes óseos. Tenemos en la extremidad superior la cabeza, el cuello, el tubérculo menor, que se encuentra anterior y medial. Lateralmente tenemos, ahí el tubérculo mayor. Entre medio de los dos tubérculos tenemos el surco intertubercular. Esta rugosidad que está en la cara anterolateral es la tuberosidad deltoidea o B deltoidea también se dice. Luego, en la extremidad inferior tenemos el epicóndilo lateral, el cóndilo, la tróclea, el epicóndilo medial, la fosa coronoidea y la fosa radial. En la cara posterior vamos a tener la fosa olecraniana, ¿sí? En la epífisis distal. Y en el cuerpo, en la cara posterior vamos a tener el surco radial, ¿sí? Por acá va a pasar el nervio radial. Esto es una vista posterior, y es la cara posterior del húmero. Bueno, bien. Bueno, ahora vamos a ver los músculos en el atlas. Vamos a empezar por los músculos de la región anterior del brazo. Primero vamos a tener el bíceps braquial, que es el músculo más superficial de esta región, el cual proximalmente va a tener 2 inserciones y distalmente va a tener una sola, ¿sí? Vamos a encontrar en este músculo está compuesto por 2 porciones, una porción larga, que es esta que está en azul, y una porción corta, ¿sí? Que dichas inserciones proximales van a ser distintas. Vamos a tener que el tendón del bíceps, la porción larga del bíceps, se va a insertar sobre... Estoy tratando de bajar el esqueleto, si se puede ver, ahí va. Se va a insertar. Vamos a sacar esto. Este ligamento también. Este también. Y este. Y este. Ahí va. Bueno, vamos a ver que el tendón de la porción larga va a pasar por el surco intertubercular, va a pasar por encima de la cabeza del húmero y se va a insertar en la escápula, por encima de la cavidad glenoidea, ¿sí? Acá está la escápula, esta es la cavidad glenoidea con la que articula la cabeza del húmero. Y por encima, en el tubérculo supraglenoideo, se va a insertar este tendón, ¿sí?
Además se va a insertar en el rodete acetabular, no, en el rodete glenoideo, ¿sí? O labrum también se le dice. Que era un medio de adaptación articular que tenemos acá alrededor de la glenoides, que ya lo habrán visto en el teórico de hombro. Entonces tenemos esa porción larga que se inserta en el tubérculo supraglenoideo y la porción corta que se inserta en la apófisis coracoides, ¿sí? De la escápula. Ahí se puede observar bien. Y distalmente este músculo se va a insertar en la tuberosidad bicipital del radio. ¿Sí? Va a cruzar la articulación del codo y se va a insertar sobre el radio. Bien. Acá se puede ver la inserción. Vamos a quitar este ligamento. Ahí estaría la inserción. Entonces, teniendo en cuenta estas inserciones, podemos observar que este músculo es un músculo biarticular, ya que cruza la articulación del codo y la articulación del hombro. Va a poseer acciones en ambas articulaciones. Vamos a ver que la porción corta, por la orientación que tiene y la ubicación en la que se encuentra, va a realizar flexión del brazo, o sea, va a dirigir el brazo hacia arriba y hacia adelante y también hacia adentro, ¿sí? Por esta dirección oblicua que tiene. Si nosotros trazamos un eje vertical en este sentido, todo músculo que se inserte del eje hacia medial hacia adentro va a realizar aducción de hombro, ¿sí? O aducción de brazo. O sea, va a aproximar el húmero a la línea media. Y todo músculo que se inserte de este eje, ¿no? Imaginario, que estaría acá, hacia lateral, o sea, por fuera del eje, va a realizar una abducción, ¿sí? Entonces, tenemos que esta porción corta se inserta y se encuentra del lado medial del eje, o sea, por dentro, entonces va a realizar aducción de hombro, ¿sí? Y la porción larga se encuentra lateralmente a este eje imaginario, ¿sí? Que trazamos sobre la articulación. Entonces, si este músculo se contrae y toma punto fijo en esta inserción, va a dirigir el brazo hacia afuera, ¿sí? Y hacia arriba. Va a realizar una abducción del brazo, ¿sí? Va a participar de la abducción de brazo también. ¿Se entiende? Además de que va a tener un componente de flexión por la ubicación, ¿no? Porque se encuentra, si acá trazamos otro eje imaginario, todo lo que se encuentra por delante va a realizar flexión de hombro siempre y cuando cruce la articulación del hombro. Entonces, si tenemos un músculo que se encuentra por delante de este eje imaginario, va a realizar flexión de brazo, ¿sí? Va a dirigir el húmero en este sentido. Y todo músculo que se inserte posterior a este eje va a realizar extensión de hombro, ¿sí? O extensión de brazo. Va a dirigir el brazo hacia atrás, ¿sí? Y hacia arriba. ¿Bien? Bueno, eso en cuanto a la inserción proximal de estos músculos.
Ahora, en cuanto a la inserción distal, como pasa por delante, o sea, anterior a la articulación o a un eje imaginario que podemos trazar acá, va a realizar flexión de codos y va a aproximar el antebrazo hacia el brazo, en este sentido. ¿Sí? Luego va a tener una acción en el antebrazo, que es la acción de supinación, que lo van a ver en el teórico de codo y de pronosupinación. ¿Sí? Por esta inserción que tiene acá. Pero bueno, eso lo van a ver en el otro teórico. Bueno, eso en cuanto al bíceps braquial. Ahora lo que vamos a ver va a ser el músculo que se encuentra por debajo del bíceps braquial, que es el braquial anterior. Bueno, acá tenemos el braquial anterior. Acá pueden observar cómo se encuentra por debajo del bíceps y anterior al húmero, ¿sí? Se encuentra entre medio del bíceps y del húmero. Es este músculo. Vamos a ocultar el bíceps. Y acá tenemos el braquial, ¿sí? Se va a insertar por debajo de la B deltoidea, en el labio inferior de la B deltoidea y en todo lo que sería la cara anterolateral y anteromedial del húmero, ¿sí? De la parte medial hacia abajo, acá se puede ver. O sea, se inserta en la mitad del húmero, pero en la cara anterior y en la cara anterolateral y en la cara anteromedial, ¿sí? De acá hacia inferior. Ahora vamos a ver cómo dice acá. Mitad distal anterior del húmero. O sea, en la mitad inferior del húmero, en la cara anterior, y de ahí se dirige hacia la apófisis coronoides, ¿sí? Del cúbito. Vamos a ocultar esto. Ahí va. Ahí se inserta, ¿sí? Va a ser un músculo que va a realizar flexión de codos, ¿sí? No va a actuar en el hombro, ¿por qué? Porque no cruza la articulación del hombro, ¿sí? Llega hasta la mitad inferior del húmero. Bueno, bien. Ahora vamos a ver el músculo coracobraquial. Coracobraquial, ahí está. Que sería el último músculo del compartimiento anterior del brazo, en la cara anterior, ¿no? Entonces acá tenemos la inserción sobre la apófisis coracoides de la escápula y se inserta en la cara medial y borde medial del húmero, ¿sí? Se inserta por encima del braquial, o sea, el braquial se inserta acá, abajo. Superior al braquial se encuentra el coracobraquial y en la parte lateral se inserta el deltoide, ¿sí? Si vemos desde una vista sagital este músculo, podemos ver que se encuentra por delante de este eje imaginario que habíamos trazado anteriormente. Entonces va a realizar ¿qué acción? Va a realizar flexión de brazos, ¿sí? Va a dirigir el brazo hacia adelante y hacia arriba. Y de una vista frontal trazamos un eje en este sentido, se inserta por dentro del eje, entonces va a realizar también aducción, ¿sí? Va a aproximar
el húmero a la línea media, ¿sí? Se contrae este músculo, entonces lleva el húmero en esta dirección. Flexión y aducción realiza. ¿Bien? Bueno, bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser ver el músculo que tenemos en la región posterior, que es el tríceps braquial. Bueno, acá tenemos el tríceps braquial y el bíceps braquial y el coraco braquial. Entonces vamos a ver el tríceps. Acá podemos observar la porción larga, la cabeza larga del tríceps braquial, con su inserción en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Y se puede ver. Después podemos observar cómo se dirige hacia inferior a un tendón conjunto que se inserta en el olecranon. Vamos a ocultar esto, esta bolsita cerosa. Vamos a ocultar este ligamento, este otro. Ahí podemos observar cómo se inserta en el olecranon, ¿sí? Este musculito es el anconio. Esa es la inserción, esta inserción es la inserción común de las tres cabezas, ¿sí? De la cabeza larga, de la cabeza lateral y de la cabeza medial que está acá. Ahora vamos a sacar la porción larga. Bueno, oculta todo. Está complicado ver el tríceps, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de verlo así. Entonces, la cabeza lateral del tríceps se va a insertar en la cara posterior del húmero, por encima del surco del nervio radial, que estaría acá, e inferior al surco del nervio radial se va a insertar en la cara posterior la porción medial, ¿sí?, del tríceps. Me encantaría que se pueda ver por separado, pero me parece que no es posible. Bueno, chicos, acá les dejo una imagen del húmero, una vista posterior, para que puedan observar cómo son las inserciones de la porción medial y de la porción lateral del tríceps. Acá entre medio estaría el surco del nervio radial. Pueden ver que inferior a este surco tenemos toda la inserción de la cabeza medial del tríceps, y superior al surco tenemos la inserción del tríceps, de la cabeza lateral del tríceps braquial, ¿sí? Bueno, bien. Entonces van a tener dos inserciones en la cara posterior del húmero y una inserción en la escápula, ¿sí? Este músculo es biarticular gracias a esta inserción de la porción larga, ¿sí? Como se encuentra en la parte posterior del brazo, este músculo va a realizar extensión, ¿sí?, de hombro. Pero va a realizar extensión gracias a esta porción que cruza la articulación del hombro, ¿sí? Este músculo toma punto fijo acá, se contrae y te dirige el húmero hacia atrás y hacia arriba, ¿sí? Y en el codo, como se encuentra por detrás de la articulación, va a realizar una extensión
del codo, ¿sí? Va a ser el antagonista de este músculo. ¿Sí? Va a realizar las acciones contrarias en cuanto a lo que es la flexión y la extensión. El bíceps te va a flexionar el brazo y el codo, y el tríceps te va a extender el brazo y extender el codo, ¿sí? Además, si trazamos un eje en este sentido, podemos observar que del eje medialmente se inserta la porción larga. Entonces, además de hacer extensión de hombro, va a realizar aducción de hombro, ¿sí? O aducción de brazo. Si ustedes escuchan flexión de hombro, extensión de hombro, abducción, aducción, rotación interna, rotación externa de hombro, es lo mismo que digan rotación interna, rotación externa, abducción o aducción de brazo, ¿sí? Distinto sería que diga elevación de hombro, ya eso es otra cosa, ¿sí? En la elevación de hombro se dirigiría se dirigiría la cabeza del húmero y la escápula, la clavícula hacia arriba, ¿sí? En conjunto. Se hace en base a otra articulación que tenemos acá, que ya lo vieron en la clase de hombro, ¿sí? Bueno. Bien, ahora lo que podemos observar es la inervación de estos músculos. Vamos a buscar la inervación. Plexo braquial, miembro superior. Bueno. No se va a entender mucho. Vamos a ver si puedo buscar nervio, músculo cutáneo. No me permite. Así va. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Del plexo braquial vamos a tener dos ramas terminales que van a dar inserción a estos músculos de la región anterior y a los músculos de la región posterior. Vamos a tener posterior el nervio radial, que sería este nervio que tenemos acá, que va a dar inervación al tríceps braquial. Y en la cara anterior vamos a tener el nervio músculo cutáneo. No lo puedo enganchar, acá está. ¿Sí? Que va a dar inervación al coraco braquial, al bíceps braquial y al braquial anterior, ¿sí? Va a dar todas ramas colaterales que van a inervar esos músculos. Luego acá los músculos de la región del hombro, como vieron en el teórico de hombro, va a estar inervado por el nervio axilar, ¿sí? Esos tres nervios son ramas terminales del plexo braquial, ¿sí? Este sería el plexo braquial. Bueno, bien.